Doctor, estábamos completos. Muy bien. Miren, el tema que vamos a desarrollar hoy es historia clínica neurológica. Ustedes ya son unos capos haciendo historias clínicas, así que lo único que vamos a hacer es recordar algunas cosas. Cuando nosotros confeccionamos una historia clínica, no la confeccionamos tan solo por el hecho de sacar y obtener datos, sino también tenemos que tener en cuenta que la historia clínica es un documento legal que llegado el momento nos puede ayudar a esclarecer y a salir airosos de ciertos problemas médico-legales que se pueden presentar. Entonces, cuando se recopila los datos y uno escribe, debe escribir lo más correcto posible, tratando de ser muy descriptivo en lo que se encuentra en el paciente. Si uno toma una decisión, tenemos que plasmarlo en nuestra apreciación y decir por qué estamos tomando esa decisión. Si uno solicita un examen, hay que ser racional y decir por qué estamos solicitando, cuál es el hecho que nos lleva a solicitar ese examen. Porque llegado el momento, en esta época, hay gente que se encuentra muy insatisfecha con la atención y de la nada puede originar una demanda. Si ustedes son ordenados, son claros, son precisos, son correctos y solicitan todo de forma racional y descriptiva, lo más probable es que no tengan ningún inconveniente. De lo contrario, si dejan vacíos, de allí se van a agarrar los familiares y también la parte legal para hacernos pisar el palito y meternos en problemas. ¿Ya? Entonces, cuando saquen los datos, cuando escriban en la historia, piensen siempre, si bien es cierto, me ayuda a recabar datos para poder hacer un diagnóstico, mi plan de trabajo y mi tratamiento, también tengo que pensar que es un documento médico legal que me va a ayudar a salir de apuros en caso así se presentara el momento. Historias clínicas hay variadas. Eso va a depender del objetivo para el cual está hecha la historia clínica, ¿no? La más completa de todas, ¿cuál es? La que se hace cuando un paciente está hospitalizado, en donde se hace la historia clínica que ustedes tienen que hacer. Filiación, anamnesis, antecedentes, funciones, examen físico, todo, completamente todo. Si trabajan en emergencia o en consultorio externo o en un sistema de transporte, la historia clínica está más dirigida al problema que tiene el paciente, ¿no? Y es más sucinta, más corta, ¿no? Desde hace varios años, el Ministerio de Salud sacó la Ley General de Salud y esta ley permite tanto a los pacientes como a los familiares poder tener acceso como derecho a las historias clínicas. Tan solo presentan una solicitud en mesa de partes del hospital o de la clínica para que de esa manera puedan ustedes conseguir la fotocopia de toda la historia clínica. ¿Con qué finalidad lo hacen a veces? Con la finalidad de buscar una segunda o tercera opinión, ¿no? Nosotros vamos a tratar de ordenar para qué nos sirven las diferentes partes de la historia clínica, porque todo tiene un motivo, todo tiene un objetivo. Cuando hablamos de filiación, por ejemplo, lo primero que debemos enfatizar es que la historia clínica corresponda al paciente que yo estoy evaluando, ¿no? Se han visto casos en los cuales hay suplantación y eso también trae problemas médico-legales. En alguna oportunidad un paciente
que no era asegurado, pasó con el seguro de su hermano, pero para su mal momento de este paciente falleció. Y como se había suplantado al hermano, el que hizo el certificado médico simplemente certificó la muerte del suplantado, en este caso que estaba vivo, ¿no? Y eso pues trae inconvenientes y problemas. Entonces hay que consignar y dar fe de que el paciente que nosotros vemos es el que se identifica con su DNI, ¿no? A veces también nos van a llegar pacientes en estado inconsciente, del cual y solos, del cual nosotros no podemos obtener sus datos. Y lógicamente a esos pacientes en el nombre se los consigna como NN, ¿no? Desconocido. La edad es otro dato importante porque las enfermedades tienen prevalencia por grupos etarios. Por ejemplo, cuando una persona convulsiona, va a depender la causa y el origen de a qué edad está convulsionando. Si es un recién nacido, el problema generalmente es de origen metabólico. Puede tener una baja de glucosa, una hipercalcemia o carnícteros, ¿no? Por bilirrubinas. Si es un niño, este puede convulsionar porque tiene hipoxia neonatal o infecciones del sistema nervioso central. O en un niño menor de 5 años, una de las causas frecuentes por las cuales convulsiona son o es la fiebre, ¿no? Por eso es que cuando un niño menor de 5 años tiene fiebre, inmediatamente hay que tratar de disminuir la temperatura, porque de lo contrario, corremos el riesgo de que convulsione. En los adultos maduros, en nuestro medio, una causa frecuente de convulsiones, ¿cuál es? La tuberculosis, ¿no? Meningoencefalitis tuberculosa y también la neurocisticercosis, sobre todo en aquellas zonas ganaderas. En los ancianos, en los pacientes mayores, el compromiso generalmente es secundario a un problema vascular, un ACV isquémico o hemorrágico, o a que estos pacientes son portadores de procesos tumorales que están creciendo dentro del cerebro. Así como la edad, nuestro origen, nuestro lugar de nacimiento también tiene prevalencias para ciertas enfermedades. Y por ejemplo, la esclerosis múltiple se presenta con gran frecuencia en aquellas regiones frías del hemisferio del norte. Si lo vemos desde el punto de vista nacional, podemos haber nacido en un sitio, pero nos vamos a vivir en otro sitio, ya sea porque te casaste o por trabajo, y entonces radicamos en ese sitio 20, 30, 40 años y nos habituamos a las enfermedades de esa zona. Y por ejemplo, en Ancash y en Cajamarca, como son regiones ganaderas, hay mucha neurocisticercosis, ¿no? Vean ustedes este cerebro que está infestado por múltiples nódulos de cisticercos. Va a ser importante también averiguar la ocupación de nuestros pacientes, porque ello nos puede orientar a pensar en la posible causa que origina su problema. Por ejemplo, un paciente que pudiera venir por una debilidad generalizada y nosotros lo catalogamos con una polineuropatía, si somos detallistas, le preguntaremos dónde trabaja. Y miren que los pacientes que trabajan con metales pesados, que son los trabajadores de los grifos, los que trabajan en fábrica de pinturas o de pilas, son los que se intoxican
por este tipo de metales y pueden presentar polineuropatías. Viene un paciente refiriendo, doctor, me duele la cintura mucho. Indudablemente que la columna para nosotros es un eje de trabajo y hay pacientes que son estibadores, que trabajan cargando mucho peso. Habrán visto, por ejemplo, ustedes en el mercado mayorista, ¿no? O en el Callao, los muelles, en los estibadores, que cargan pues pesos muy intensos y eso produce radiculopatías. O también las posiciones. Los agricultores, por ejemplo, vean ustedes a ese señor haciendo su cosecha, cómo adopta esta posición que a la larga le va a traer problemas a nivel de las hernias discales. Entonces, la ocupación es importante porque nos puede orientar a pensar en la patología que está originando el problema en el paciente. El sexo tampoco se queda atrás y también las enfermedades van a tener predilección por los varones, como por ejemplo el Parkinson, los ACVs, ¿no? Y la esclerosis lateral amiotrófica es más frecuente verlo en varones. Y en las mujeres es más frecuente ver la migraña, la esclerosis y el Alzheimer. La raza es otro factor importante, ¿no? Generalmente la raza negra, la raza oriental, tiene mayor predisposición a la hipertensión y por ende también a los problemas y a las complicaciones cardiovasculares o cerebrovasculares, los ACVs, ¿no? Por otro lado, los españoles y los italianos tienden a tener predisposición a sufrir de enfermedad de Parkinson. Eso es con respecto a la afiliación. Con respecto a los antecedentes, ¿qué va a ser importante averiguar en nuestros pacientes? Preguntarle si la mamá le contó cómo había sido la evolución de la gestación, si no había tenido complicaciones, si durante el desarrollo de la gestación del paciente no hubo cuadros de hipertensión o de eclampsia, o si de repente el trabajo de parto fue difícil y no fue un parto eutóxico normal, sino fue un parto distóxico. Antiguamente se utilizaban para poder extraer a los pacientes, a los recién nacidos, en el trabajo de parto, unas pinzas grandes que tenían el nombre de forceps. Estos forceps, ¿para qué servían? Para coger la cabeza del recién nacido y poder jalarlo y extraerlo de la cavidad uterina. Actualmente eso está proscrito, ya no se utiliza, porque lógicamente origina problemas a nivel cerebral del recién nacido, ¿no? Es importante también averiguar cómo ha sido su desarrollo motor, su crecimiento, a qué edad sostuvo la cabeza, cuándo se puso de pie, a qué edad caminó, cuándo empezó a hablar, cómo ha sido su rendimiento escolar y si hubieron o no trastornos de aprendizaje, tanto en lectura como escritura. Esto nos va a orientar a ver si el paciente tiene o no algún tipo de rasgo o de lesión o de repente algún signo de RM, ¿no? En los niños y en los adolescentes hay que tratar de escudriñar y buscar si en los antecedentes patológicos el paciente tuvo sufrimiento al nacer. Y para ellos ustedes en pediatría van a aprender una escala, la escala de Apgar, de la doctora Virginia Apgar. Y en eso está la evaluación de cómo nace el paciente, si llora o no llora, ¿no? Otro dato interesante e importante es nuevamente buscar si durante su niñez tuvo convulsiones febriles. Muchos estudios relacionan que las convulsiones febriles tienen una gran incidencia de poder desencadenar en los adultos epilepsia posteriormente.
si hubo o no traumatismo encéfalo-craneal con convulsiones durante su niñez o su adolescencia, o si ha sufrido alguna infección del sistema nervioso central. Dentro de los antecedentes patológicos, si estamos frente a un paciente adulto, hay que averiguar si es diabético, si es hipertenso, si es obeso, si es dislipidémico, ¿no? O es fumador pesado. Porque todos estos factores lo que van a hacer es predisponer al paciente para que tenga enfermedades cardiocerebrovasculares, ¿no? Sus pacientes tienen mayor factor de riesgo para presentar infarto del miocardio y problemas de ACVs. Indagar si tiene algún tipo de arritmia, sobre todo qué tipo de arritmia, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular está considerada como la arritmia que más frecuentemente va a producir ACVs isquémicos por cardioembolismo, ¿no? Entonces, las arritmias cardíacas, la fibrilación, produce pues que se formen y se peguen coágulos en la aurícula y conforme va formándose, se van disparando hacia el cerebro, ¿no? Por otra parte, este mismo tipo de pacientes recibe para prevenir los cardioémbolos y los ACVs anticoagulación con warfarina. Sin embargo, esta anticoagulación lo que va a hacer es predisponer a que nuestro paciente también tenga hasta 8 veces más la posibilidad de hemorragia intracerebral, ¿no? Hay que averiguar si los pacientes tienen malos hábitos, si son alcohólicos, si tienen diabetes, porque este tipo de enfermedades lo que produce son neuropatías. Hay que averiguar también si tienen o no algún tipo de problema paratiroideo. Muchas veces estos van a presentar tetania, calcificaciones cerebrales y alteraciones psiquiátricas, ¿no? Y en nuestros pacientes con VIH hay que estar siempre pensando en la posibilidad de infecciones asociadas al sistema nervioso central, que lo predispone la inmunodepresión, ¿no? Y estas van a tener manifestaciones centrales o periféricas, o por el uso también de los medicamentos, del Targa, del tratamiento antirretroviral. Hay que preguntar también a los pacientes qué tipo de fármaco consumen de forma habitual. Hay pacientes que, por ejemplo, ingieren haloperidol, clorpromacina o levomepromacina, y esto produce sintomatología parkinsoniana. Si ustedes lo conocen, entonces lo que van a hacer es simplemente suspender el tratamiento y buscar una alternativa. Y se solucionó el problema del Parkinson. No digo que produzcan Parkinson, sino sintomatología parkinsoniana, que los puede hacer confundir si es que ustedes no conocen que estos fármacos producen esta sintomatología. Por otro lado, hay otros medicamentos como por ejemplo la nitrofurantoína, la isoniazida y los antirretrovirales que producen síntomas nerviosos periféricos. Y también van a ver ustedes en algunas circunstancias, sobre todo cuando estén en el hospital o cuando ya sean internos, que algunos medicamentos pueden provocar temblores, como por ejemplo viene una crisis asmática, ustedes la nebulizan, o un EPOC, lo nebulizan con salbutamol o fenoterol, y estos pacientes después de la nebulización se quedan temblando, ¿no? Y estos temblores son secundarios y son pasajeros, y el paciente a veces se queda asustado y les pregunta, doctor, estoy temblando. Y si ustedes conocen el efecto adverso, simplemente le dirán, tranquilícese, no pasa nada, esto es un efecto esperado, pronto le va a pasar. También hay que averiguar algunos otros fármacos, cómo es que producen problemas a nivel muscular. Las estatinas, por ejemplo, producen miopatías. La fenitoína, si bien es cierto, es un buen anticonvulsivante, puede provocar ataxia. La metoclopramida
acaticia. Entonces, muchas veces han habido situaciones en las cuales un paciente asusta a su médico tratante cuando de forma brusca comienza a presentar movimientos involuntarios, gesticulaciones, movimientos desordenados de un grupo, de una parte muscular del cuerpo. A eso se le conoce como acaticia. Y entonces, si ustedes son observadores, le van a preguntar, ¿ha estado ingiriendo o le han estado colocando algún fármaco? Yo vine, les va a decir, porque tenía estreñimiento. Y el doctor para mi estreñimiento me puso metoclopramida cada 8 horas. Y si es susceptible, comienza a presentar este tipo de problemas. Cosa que se resuelve rápidamente colocándole aquinetón, ¿no? Pero siempre y cuando lo conozcan ustedes y sepan que la metoclopramida produce esto. Si no, van a tener que llamar al neurólogo. La escopolamina y la atropina, que son medicamentos que se utilizan para calmar los dolores cólicos, pueden provocar en algunos pacientes síndrome confusional. Y no es raro ver a un paciente cuando le aplican buscapina que comienza a disvariar. Entonces, esto es producto del medicamento, pero también es pasajero. Dentro de los antecedentes también tenemos que averiguar sus hábitos nocivos. No se olviden que la supresión del alcohol puede ocasionar el síndrome de Korsakoff en un paciente alcohólico crónico. El tabaco predispone a las enfermedades cerebrovasculares y al Parkinson. Y las drogas, como por ejemplo la cocaína o las anfetaminas, pueden provocar en los pacientes adolescentes o en los jóvenes accidentes cerebrovasculares. Entonces, cuando tengan un paciente joven, adolescente, que no tiene ningún factor de riesgo para tener un ACV o que venga por hipertensión y taquicardia, piensen siempre que probablemente pudiera estar haciendo uso de sustancias tóxicas, ¿no? Un síntoma inicial del Parkinson es el estreñimiento. Entonces, siempre sospechen, un paciente que tiene estreñimiento pudiera ser el precursor o el embajador del inicio de Parkinson. Dentro de las enfermedades y dentro de los antecedentes familiares, ¿qué debemos averiguar? Debemos averiguar, pues, si en la familia hay más pacientes que tienen Parkinson o de repente son portadores de alguna enfermedad que produce distrofia muscular, o son portadores de Huntington, o migrañosos, o epilépticos, o han tenido convulsiones febriles. Todos estos antecedentes se repiten generalmente en nuestros familiares. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos ya el relato de la enfermedad y vamos a hacer la anamnesis, vamos a preguntarle al paciente el motivo de su visita, por qué nos consulta, tengan ustedes en cuenta que primero hay que dejar hablar al paciente. Lo dejamos hablar, tomamos los datos más precisos, más importantes, sobre todo remarcando la sintomatología y luego reincidimos en la pregunta para que nos cuente más a detalle cuál es su síntoma. Y cada síntoma debe ir descrito y detallado en la historia clínica, con todas sus características, con todas. Luego de terminado el relato, ustedes tienen que saber escoger cuáles son los síntomas principales y los síntomas secundarios. Síntomas principales son aquellos, pues, que agrupándolos son 3 o 4, nos van a orientar hacia el diagnóstico del paciente, ¿no? Y los síntomas secundarios son todos aquellos que generalmente acompañan a estos síntomas principales, pero que sin embargo se presentan de forma banal en cualquier tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, síntoma principal. Síntoma principal puede ser un dolor de cabeza, una cefalea, ¿no? Un síntoma principal puede ser
una convulsión. Pero, por ejemplo, si les dice, ¿sabe qué? Me siento mal, siento malestar, me siento nauseoso, ¿no? Me siento decaído. Esos no son síntomas principales, son síntomas secundarios que acompañan generalmente a todo paciente que se encuentre en mal estado o que cursa con alguna enfermedad. Luego de eso agarran sus síntomas principales y colocan ahí donde dice signos y síntomas principales y colocan 3 o 4. Y esos 3 o 4 simplemente van a formar una triada, una tetrada y un síndrome que nos va a hacer sospechar de una probable causa o de múltiples causas. ¿Ya? ¿Qué tenemos que averiguar en la enfermedad actual? ¿Desde cuándo está enfermo el paciente? ¿Cómo fue la forma de inicio? ¿Ha sido de presentación brusca o insidiosa? ¿Cómo ha sido el curso? Si ha sido progresivo, ondulante o estacionario. Eso es lo que tenemos que averiguar en estos pacientes. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar lo que es un síndrome de lo que es una enfermedad? ¿Alguien sabe? Ya han llevado 3 capítulos ustedes. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Diferencia entre síndrome y enfermedad. A ver, doctora Sarria, adelante. Doctor, ¿me escucha? Claro, adelante. Un síndrome sería más que todo un conjunto, ¿no?, de signos y síntomas que caracterizarían a un grupo de enfermedades. Y bueno, una enfermedad sería algo ya más específico. Algo así. Más o menos. A ver, doctora Ávila, me parece que levantó la mano. Ábalos, doctor. Ábalos, perdón. A ver, doctor Ábalos, adelante, le escuchamos. Bueno, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden, que pueden caracterizar a una enfermedad, ¿no? Y una enfermedad, bueno, es cuando se conoce la causa de esos, signos y síntomas. Ya. A ver, Betsabe, te escuchamos. Sí, doctor, iba a decir lo mismo que mi compañera Ábalos. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan varias enfermedades, pero una enfermedad es específicamente, se le da el nombre específico de enfermedad cuando ya se conoce la causa por la cual se produce la enfermedad. Muy bien. Entonces, vamos a reordenarlos, ¿ya? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, ya sea anatómico, fisiológico, bioquímico, endocrino, lo que gusten, pero que puede ser producido por múltiples causas. Eso es un síndrome. Y una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, anatómico, fisiológico, bioquímico, endocrinológico, pero que tiene una sola causa. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. ¿Ya? No que caracterizan a muchas enfermedades, no es así, sino que tienen múltiples causas y la otra solamente tiene una causa. Cuando nosotros empezamos a hacer la historia clínica, nuestro objetivo es precisar nuestro diagnóstico. Y primero tenemos que hacer un diagnóstico de síntomas y signos, después un diagnóstico sindrómico, después un diagnóstico nosológico o diferencial y después un diagnóstico de enfermedad, un diagnóstico etiológico. ¿Ya? Muy bien. Miren ustedes, por ejemplo. Acá les estoy describiendo en enfermedad actual muchos síntomas referenciales al sistema nervioso central, ¿no?
desde síntomas oftalmológicos, irritativos, cognitivos, ¿no? Empezando por dolores de cabeza, diplopías, hiposmia. Entonces, nos van a dar muchos datos los pacientes. Sin embargo, ustedes tienen que reordenarlo y tratar de reagruparlo para llegar a precisar algún tipo de diagnóstico. En neurología, el problema es que se utilizan muchas palabras raras, pero conforme pasa el tiempo, ustedes tienen que ir socializando y familiarizándose con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pregunto, visión doble, ¿cómo se describe? ¿O cuál sería la terminología médica? Diplopía. Claro, ¿no? Diplopía. Disminución del olfato, ¿cómo sería? ¿Anosmia, doctor? Anosmia es abolición. Hiposmia, ¿no es cierto? Disminución. Y anosmia es no hueles nada. Por ejemplo, lo que vamos a utilizar con mucha frecuencia. ¿Qué cosa es ataxia? No es, no es necesario que lo sepan, ¿ah? Simplemente les estoy haciendo la correlación de todas las terminologías que muchas veces van a ser nuevas para ustedes, pero que tienen que empezar a familiarizarse. Ataxia, apraxia, paresia, plejía, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a ir revisándolas poco a poco. ¿Qué nos interesa ahora saber? Cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos un síntoma, tenemos que hacerlo de forma detallada y tenemos que hacerlo, digamos, de la mejor manera posible, ¿no? Acá, por ejemplo, presentan el caso de la cefalea, ¿no? Y en este caso, perdón, un ratito, sí. En este caso, ¿qué nos interesa saber a nosotros? Nos interesa saber cómo es el inicio del dolor de cabeza. Si ha sido de un inicio brusco, ha sido insidioso, qué parte le duele, qué parte de la cabeza le duele al paciente. Y cuando preguntamos eso, le tenemos que decir al paciente, señor, por favor, señáleme con un dedo dónde le duele. Señáleme, descríbame. A ver, y el paciente se toca la cabeza y empieza en la región frontal y delimita todo su cráneo hacia atrás hasta la región occipital y le dice, me duele todo el lado derecho, ¿no? Y entonces ustedes tienen que ahondar allí y preguntarle, ¿y cómo es el dolor? Le late, le pulsa, le aprieta. Es pulsátil, doctor. Muy bien. Y en la escala del 1 al 10, ¿usted cuánto puntaje le daría? Doctor, es muy intenso, me duele 9, 10, parece que me estuviera rompiendo la cabeza. Entonces, en la escala de 9 sobre 10, en la escala de Eva. Y ese dolor se queda allí, se irradia hacia algún otro lado, le duele el oído. No, doctor, me duele mi ojo. Se focaliza y se centra en mi ojo. Irradia hacia el ojo. Y ese dolor aumenta con algo. Sí, cuando escucho bulla, cuando escucho ruido, cuando hay mucha luz, disminuye con algo, cuando descanso, cuando duermo, o de repente les dice no pasa con nada y necesito medicamentos para que me pueda pasar. Entonces, de esa forma tienen que describir. Si alguien les habla de dolor, no se olviden de que hay una mnemotecnia que es alicia, aparición, localización, intensidad, características, irradiación y atenuantes y agravantes. No se olviden de eso, doctores. Cuando llegamos al examen clínico, en el examen clínico puede faltar cualquier cosa, pueden obviar cualquier cosa, pero las funciones vitales jamás, nunca. Siempre tienen que estar consignados sus funciones vitales.
Siempre. Incluso si es que tienen problemas médico-legales, esto puede ser motivo de que a uno lo acusen. Usted le dio de alta al paciente. El paciente llegando a su casa se murió. Y mire usted en la historia clínica, ni siquiera le tomó las funciones vitales. No hay atenuante para eso. No hay ningún atenuante. Estamos fritos. Entonces, consignen siempre las funciones vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, ¿no? Siempre consignen eso. A la ectoscopía ustedes tienen que describir pues al paciente en qué estado general está, en qué estado de nutrición, en qué estado de hidratación, su escala de coma de Glasgow, si está orientado en tiempo, espacio y persona, si está respirando bien, ¿no? Y comienzan a hacer ya su examen regional, ¿no? Después de la ectoscopía, su examen regional. Examen regional desde la cabeza, el cuello, el tórax. El último aparato que normalmente se evalúa es el sistema nervioso. Y cuando hablamos de sistema nervioso también tenemos que ser ordenados, ¿no? No podemos empezar evaluando pares craneales cuando ni siquiera sabemos ver pues la escala de coma de Glasgow, ¿no? Eso no es posible. Hay que primero siempre empezar por lo básico, por lo fundamental, ¿no? Poder distinguir una paresia de una plejía, cosas groseras, para después irnos recién a la parte fina, ¿no? A la evaluación del resto del examen. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen neurológico, estos más o menos puede ser el orden que ustedes pueden utilizar, tratando de tal forma de grabárselos para que después no obvien y puedan evaluar de forma completa al paciente. Estado de conciencia, cómo está su fascia, su actitud, cómo es su marcha, su motilidad pasiva y activa, y en ellos se evaluarán tono y trofismo, su sensibilidad, el equilibrio y coordinación, sus reflejos, buscar si hay o no signos meningios, radiculares, si hay movimientos involuntarios, su control esfinteriano, y por último los nervios craneales y las funciones superiores. ¿Ah? Una vez que ustedes empiezan a evaluar su paciente y poco a poco van asimilando más conocimiento y lo van sumando y lo van sumando. Hoy día aprendí estado de conciencia y escala de Glasgow. También aprendí a ver fascia, simetría y asimetría, cómo es la actitud del paciente, cómo está su marcha. Y aprendí a examinar motilidad activa o motilidad pasiva y activa. Ya sé examinar tono, trofismo, sensibilidad. Poco a poco tienen que ir ustedes sumando punto a punto hasta completar todo el examen. Si son ordenados y si lo aprenden así, ustedes les aseguro que terminado el capítulo van a hacer buenos exámenes neurológicos. Y por último, tenemos que tener un orden. ¿Qué nos interesa a nosotros los médicos cuando estamos frente a un paciente? Primero, tratar de hacer un buen diagnóstico. Porque si hacemos un buen diagnóstico y sabemos farmacología, le vamos a dar un buen tratamiento. No les quepa la menor duda. Si nosotros hacemos mal diagnóstico, solamente estaremos tratando síntomas, más no estaremos tratando causas, ¿no? Y entonces en neurología vamos a utilizar 4 tipos de diagnóstico. El diagnóstico sindrómico, el diagnóstico topográfico, el diagnóstico nosológico y el diagnóstico etiológico. Así vamos a hacerlo. Entonces, apréndanse ustedes, porque a partir de ahora, a partir de este momento, esos 4 diagnósticos tienen que hacerlo. Y es sencillo, no es nada difícil. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a aprender 3 síndromes principales. 3 síndromes principales vamos a aprender y los vamos a utilizar para el desarrollo de las diferentes
historias clínicas que vamos a presentar, ¿no? Muchas veces lo tomamos como algo banal o algo de rutina tener un paciente con dolor de cabeza. Si bien es cierto, es una sintomatología frecuente, ustedes tienen que acostumbrarse a pensar en las complicaciones que puede tener este paciente. Entonces, preguntarle, doctor, me duele la cabeza, ¿cómo es su dolor de cabeza? ¿En qué parte le duele su cabeza? ¿Su presentación ha sido súbita? ¿Ha sido progresiva? Y sobre todo, si tiene o no vómitos. Porque no es igual a tener un paciente con dolor de cabeza soportable a un paciente que tiene dolor de cabeza y vomita. En estos pacientes hay que sospechar en los vomitadores que cursan con dolor de cabeza de que probablemente pudiera estar haciéndonos un síndrome de hipertensión endocraniana. Pero si ustedes no lo piensan y no lo sospechan, indudablemente pues se les va a pasar. Entonces, todo paciente que viene por dolor de cabeza hay que preguntarle si vomita o no, ¿no? Si vomita y le hacemos un fondo de ojo y encontramos papiledema, eso es un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿ya? Que tenemos que tratar de diagnosticarlo al inicio, no al final, porque muchas veces cuando el paciente tiene trastorno de sensorio, ya se complicó, está hipertenso y con bradicardia, es fácil pues de decir, este tiene un compromiso neurológico y nos está haciendo un síndrome de Cushing, ¿no? Pero ese síndrome de Cushing lo encontramos cuando el paciente ya tiene un grado de hipertensión endocraniana avanzada y generalmente no hay reversión a esto. No se puede corregir, el paciente se muere. Entonces, lo que les pido, paciente que le duele la cabeza, pregúntele, ¿tienes vómitos? ¿Estás vomitando? No. Muy bien, te pongo un analgésico, esperamos. Si vomita, sospechen ustedes que pudiera estar con un síndrome de hipertensión endocraniana. Por otro lado, tenemos el síndrome meningio o el síndrome meningoencefalítico, que se caracteriza principalmente ¿por qué? Porque hay rigidez de nuca en el paciente. Ustedes lo evalúan y van a observar que el cuello no se moviliza con facilidad en este paciente y lo encuentran rígido, ¿no? Rígido. Esto no quiere decir que no tengan ustedes el suficiente raciocinio para saber, por ejemplo, que en pacientes seniles pueden estar haciendo artrosis cervical y por lo tanto van a encontrar un cuello un poco rígido. Sin embargo, si les cuentan a ustedes una historia clínica de fiebre, malestar, dolor de cabeza, trastorno de sensorio y le encuentran rigidez de nuca, tienen que pensar que está haciendo un problema meningio, ¿no? Que puede estar afectado las meninges o el encéfalo. Por otro lado, se van a encontrar con pacientes que les va a decir, a ver, doctor, yo vengo porque he perdido la fuerza del brazo y de la pierna de un lado. He perdido la fuerza del brazo o de la pierna del lado derecho. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, lo que ustedes tienen que pensar, basta que les diga disminución de la fuerza, es un síndrome piramidal. Esto es un síndrome piramidal. Después tendremos que discernir si el compromiso es de primera o segunda neurona. Pero la falta de fuerza es un síndrome piramidal. Está comprometido la parte motora, sistema nervioso. Entonces ya tienen 3 síndromes. El síndrome de hipertensión endocraniana, que deben pensarlo en todo paciente que tiene dolor de cabeza y vómitos. Tienen el síndrome meningio o el meningoencefalítico, que se caracteriza principalmente ¿por qué? Porque hay rigidez de nuca, ¿no? Tienen el síndrome piramidal, que principalmente se caracteriza ¿por qué? Porque el paciente les dice que tiene disminución o abolición de la fuerza en un hemicuerpo o en una extremidad.
Y esto a su vez se acompaña, el síndrome piramidal se puede acompañar de hiperreflexia, clonus o signo de Babinski. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a estos síndromes o está claro? Parece que todo está claro, doctor. A ver, vamos a ver si es verdad. Muy bien. A ver, doctora Sofía, lea usted, por favor, el caso, el primer caso. Sí, doctor. Varón de Caso 70 A. años Ya. acude a emergencia por disminución progresiva de mi cuerpo derecho, que indicó que inició en mano, luego en pie y evolucionó hasta que arrastre el pie al caminar. Presenta hiperreflexia, hipertonía y signo de Hoffman. A ver, entonces yo le pregunto, doctora, ¿cuál sería su síndrome? ¿Qué diagnóstico sindrómico tendría allí? Eh, el síndrome piramidal, porque hay hiperreflexia y hipertonía. Pero eso es la característica del síndrome piramidal, hiperreflexia y hipertonía. ¿Está usted segura? Bueno, lo que vendría a ser la disminución progresiva del hemicuerpo derecho. Ya, entonces cuando hay Ujú. disminución de la fuerza, muy bien. Eso es el síndrome piramidal. Más aún si está asociado con hiperreflexia e hipertonía. Muy bien. ¿Y cuál sería su diagnóstico topográfico, doctora? O sea, ¿cuál sería el nivel de la lesión? ¿Dónde estaría la lesión? En la primera neurona porque es un síndrome piramidal y hemisferio izquierdo porque está dañado el hemicuerpo derecho. Muy bien, perfecto. Entonces, ya tenemos un diagnóstico sindrómico, síndrome piramidal. Tenemos un diagnóstico topográfico. Como hay compromiso, como dice la doctora Sofía, del hemicuerpo derecho y sabemos que toda la corona radiata de la corteza del hemisferio siempre se decusa a nivel vulvar, el hemicuerpo derecho recibe inervación del hemisferio izquierdo y el hemicuerpo izquierdo recibe inervación del hemisferio derecho. Entonces, no se olviden, cuando hay hemicompromiso, hemiparesia o hemiplegia, la lesión está en el lado contralateral. Y el único sitio donde se puede asentar la lesión es a nivel cerebral, a nivel del hemisferio contralateral. Entonces, ¿en ese hemisferio está la primera neurona o la segunda? Disculpe, doctor. En el hemisferio cerebral, ¿está la primera o segunda neurona? ¿Qué neurona tenemos a nivel cortical cerebral? La primera motoneurona. La segunda motoneurona se encuentra en el asta anterior de la médula. Acuérdense. ¿Ya? Segunda motoneurona. Muy bien. Ervin, doctor Ervin. Presente, doctor. A ver, Ervin, lee el segundo caso, caso B. Varón de 20 años refiere disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores. De un año de evolución asociado a la dificultad para la micción, pérdida de sensibilidad superficial en piernas, hiperreflexia, Babinski bilateral y anestesia en T10. Muy bien. ¿Qué diagnóstico sindrómico es para ti? Sindrómico. A ver. A ver, aquí. Disminución progresiva de la fuerza de miembros inferiores. Mm, eh, fuerza de miembros inferiores.
Es una relación, está relacionado, doctor, con lo que es la segunda motoneurona. ¿Cuál es el diagnóstico sindrómico? Bueno, Yo les acabo de hacer que traten de aprenderse 3 síndromes. ¿Cuál sería este? en este caso, ¿Quién quiere ayudarle al doctor Ervin? Doctor, sería síndrome piramidal. Claro. Todo aquel paciente que diga que tiene disminución de la fuerza es un síndrome piramidal. Muy bien. Muy bien, síndrome piramidal. Ahora, ¿dónde estaría ubicada la lesión? ¿Cuál sería el diagnóstico topográfico? Segunda neurona, doctor. ¿Por Motoneurona. qué? Porque ¿Por qué? está a nivel de la asta de la médula. ¿Por qué? Bueno, te dice que está, bueno, el nivel topográfico te dice que está al nivel de las anteriores de la médula y los cordones laterales. No, ahí dice, pues yo lo he puesto, pero usted tiene que explicarme por qué. Cuando nosotros hablamos a nivel de lo que es la segunda motoneurona, es porque las lesiones se van a lo que es al lado de la asta anterior. Aquí en el caso no dice que hay una dificultad para lo que es sensibilidad superficial de piernas, hiperreflexia, y hay una relación de Babinski bilateral. Y a la altura de la D10. Javier, ¿quién quiere explicar por qué es lesión de segunda motoneurona? ¿Por qué está ubicado en médula? Porque no hay una respuesta, porque tiene que ver con los reflejos, en este caso, miotáticos, doctor. Está relacionado con hiperreflexia, Babinski lateral, sensibilidad superficial. Doctor, ¿por qué hay una disminución progresiva en los miembros inferiores? Y también hay una pérdida de la sensibilidad. Porque el único nivel que nos puede explicar la pérdida de la fuerza de los miembros superiores es a nivel de médula. No hay otro sitio. No hay otro sitio. Yo no puedo decir que está arriba en el cerebro, porque si no estaría siendo hemiparesia o hemiplegia. Tengo que encontrar un punto que me pueda explicar a mí que el compromiso de ambas extremidades inferiores, y ese nivel es solamente médula. No hay otro sitio. Recuerden ustedes que el sistema nervioso es como un sistema eléctrico. Ustedes tienen que buscar dónde está el corto para que puedan identificar, ¿no? Está en la central, está en la red, no, en este caso está en médula, ¿ya? Es la única forma de que me puede explicar que tenga las dos extremidades paralizadas. Si yo les digo, por ejemplo, que este paciente tiene las 4 extremidades paralizadas, ¿dónde estaría la lesión? Médula también. Medular. Pero, sí, está bien, médula, pero ¿en dónde? Cervical. Más alto, claro, muy bien. Más alto, cervical. Entonces, esa es la forma. Ustedes tienen que pensar, oye, para que esté paralizado solamente miembros inferiores, médula. 4 miembros inferiores, más médula, pero más arriba. Entonces, van determinando las lesiones. Muy bien. Entonces, este paciente, por ejemplo, su problema está a nivel medular, a nivel de L10, en las astas anteriores de la médula y de los cordones laterales. Muy bien. Ahora sigamos un poquito más. Vamos con el primer caso a tratar. Ya sabemos que es un síndrome piramidal. Ya sabemos que el diagnóstico topográfico es a nivel del hemisferio del lado izquierdo.
que está comprometido la primera motoneurona, pero ¿qué lo originó? ¿Qué lo produjo? Doctora Keila. Sí, doctor. Se menciona que ha sido provocado por un accidente cerebrovascular isquémico, pero más que nada el paciente lo que presentaría sería una cefalea probablemente o un vómito si también se podría observar edema de papila. Ya, bueno. Opinión de la doctora Keila, la escucharon. Ahora quiero opiniones que la respalden o opiniones en contra. A ver, escucho. Para la doctora es un ACV hemorrágico, por lo visto. María Elizabeth. Sí, doctor. A ver, opina. ¿Qué te Ah, ya. parece? ¿Opinas lo mismo que la doctora Keila? No, sería como ahí dice, isquémico, ¿no? Debido a que era un síndrome piramidal, como ya se había mencionado. Y bueno, esto podría ser causa de justamente, bueno, eh, el isquémico sería más que todo cuando no llega oxígeno, pues no, hay una obstrucción o algo parecido y que provocaría justamente esto, lo que son los síntomas que tiene el paciente, ¿no? Disminución progresiva del hemicuerpo derecho y bueno, todo lo que se menciona ahí. Entonces, muy bien, doctora, gracias a las dos. Cuando nosotros empezamos a evaluar en los pacientes y a confeccionar el diagnóstico nosológico, tenemos que integrar ya no solamente el examen físico, sino que tenemos que integrar los antecedentes, la forma de presentación, el inicio, ¿no? Las características propias del examen clínico. Entonces, nosotros tenemos un paciente varón de 70 años que tiene disminución progresiva del hemicuerpo derecho, o sea, poquito a poquito ha ido disminuyendo, que inicia en mano y luego evolucionó hasta que arrastra el pie. Pero lo que decía la doctora Keila, este paciente no presenta náuseas ni vómitos, no presenta dolor de cabeza, simplemente se queja de que ha habido una disminución progresiva de su hemicuerpo. Él está asistiendo a su enfermedad y ve cómo empieza en su mano, su pie, hasta que por después ya no puede caminar. Entonces, por la forma de presentación, esto más nos hace ver un problema isquémico. El problema hemorrágico, el ACV hemorrágico, es más abrupto, más catastrófico y generalmente el paciente siempre se queja de dolor de cabeza. Hay compromiso de sensorio y generalmente hay vómitos. Y lógicamente tiene que haber eso porque este tipo de pacientes con ACVs hemorrágicos ocupan espacio y al ocupar espacio van a provocar síndrome de hipertensión endocraniana. El isquémico no. El isquémico es un infarto cerebral nada más. No ocupa espacio, pero hay muerte del tejido cerebral. Entonces, en esta parte, en el nosológico, ustedes tienen que integrar su edad, los factores de riesgo, qué pasó, cómo es la presentación del cuadro para poder diferenciar. ¿Es brusco? Sí, entonces es un problema vascular. ¿Hemorrágico o isquémico? Bueno, por la presentación, por las manifestaciones, orienta a pensar que es isquémico. Ahora, todo en medicina tampoco tiene que ser certero. Podemos equivocarnos, pero ustedes tienen que responder por la edad, por los antecedentes y por la presentación, nos orienta a pensar que este es un problema isquémico. Muy bien.
Doctor Hernández. Sí, doctor, esté presente. Caso B, por favor. Varón 20 años refiere disminución progresiva de la fuerza en miembros inferiores de un año de evolución asociado a dificultad para la emisión, pérdida de insensibilidad superficial en las piernas, hiperreflexia, Babinski bilateral y anestesia en D10. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué puede provocar en un paciente de 20 años? Ya sabemos que es un síndrome piramidal, que está localizado a nivel de la médula. Ahora, nos preocupa, ¿qué puede provocar a un paciente de 20 años que comience a perder de forma progresiva la fuerza en los miembros inferiores? De forma progresiva, no es abrupta, no le estoy diciendo que es un joven que ha estado manejando moto y que se accidentó, se cayó y se golpeó la espalda, sino de un año de evolución. ¿Y qué está originado? Dificultad para la micción, pérdida de la sensibilidad, Babinski bilateral y anestesia en D10. ¿Un trauma? No, no es cierto. ¿O sí? Doctor, ¿podría ser una infección bacteriana? Sí, puede ser. ¿Pero dónde dice que ha habido fiebre? Mm, A ver, doctora Keila, adelante, escuchamos. Podría ser quizá, doctor, el desarrollo de un tumor, un Claro, quiste. Ujú. claro, puede ser el desarrollo de un tumor. Entonces, todas esas cosas que se forman así progresivamente, insidiosamente, generalmente son tumores que nos hacen diferenciar de los procesos de ACVs, de las hemorragias, de las isquemias, ¿no? Entonces, esto es secundario a un proceso tumoral, a un proceso expansivo, algo que está ocupando la médula de forma progresiva y está comprometiendo al paciente. Muy bien. Entonces, hasta ahí es nuestro diagnóstico nosológico. Nos queda accidente cerebrovascular isquémico, sí, cierto. Puede ser hemorrágico también. ¿Qué cosa es lo que nos va a aclarar? Una tomografía. Pero clínicamente es eso. Caso B, ¿qué nos parece? Parece un proceso tumoral. Hay un proceso expansivo que está en crecimiento en la médula. ¿Qué tenemos que hacerle? Tomografía o resonancia para aclarar este problema. Muy bien. Y por último, el diagnóstico etiológico. ¿Qué originó este problema? Kathleen, doctora Sí, Kat, doctor, buenas noches. buenas noches. A ver, el caso A, ¿qué te parece? El diagnóstico etiológico, la causa. Ya sabemos el diagnóstico sindrómico, es un síndrome piramidal. Sabemos el diagnóstico topográfico, está localizado en el hemisferio izquierdo, lesión de primera neurona. Sabemos el diagnóstico nosológico, por la presentación, por la edad del paciente, por las características, es un ACV isquémico. ¿Qué originó el ACV isquémico? Como se menciona, podría ser justamente una fibrilación auricular debido a que como hay un ritmo cardíaco irregular, justamente va a generar que se provoquen coágulos y que empiece a haber una disminución progresiva, ¿no? Como se señala, ya de que va desde manos, luego pie y así empieza a empeorar, ¿no? Entonces, muy bien, doctora. Entonces, no se olviden ustedes de pensar siempre así. Cuando tengan un paciente con ACV isquémico y saben que la arritmia cardíaca más frecuente que va a originar cardioémbolos a nivel cerebral es la fibrilación, escuchen el corazón, pues. Escuchen el corazón. Fíjense si esos ruidos cardíacos son rítmicos o arrítmicos. Fíjense en el monitor.
si su frecuencia cardíaca es constante, si es 60, 60, 60 o 70, 70, o está fluctuando 63, 65, 67, 80, 63, 75. Si es así, lo más probable es que sea una arritmia cardíaca y a la cabeza de todas ellas está la fibrilación auricular como causa etiológica de los ACVs isquémicos. No digo que sea la única, pero sí es la más frecuente. Después de ella, ¿qué viene? Las aterotrombosis. Unos son los cardioémbolos y las otras son los aterotrombos. Muy bien. Entonces, por favor, paciente con ACV, que les va a tocar, tienen ustedes que auscultarle el corazón y ver si está rítmico o arrítmico. ¿Ya? Doctora Anabel. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas. Caso B, doctora. Dentro de todas esas posibilidades diagnósticas también, ya han dicho el síndrome piramidal, han hecho el diagnóstico topográfico a nivel de médula, han hecho el diagnóstico nosológico, probablemente un proceso expansivo, algo que está creciendo dentro de la médula. ¿Qué le parece a usted? Bueno, sí podría ser, como se menciona en la diapositiva, ¿no? Una TBC a nivel medular, porque se puede ver, bueno, el daño medular original, lo que ya se mencionó, ¿no? La disminución progresiva a nivel de los miembros inferiores, pero también vemos que hay, pues, relajación de esfínteres, ¿no? Hay dificultad para la micción, también hay pérdida de la sensibilidad a nivel de las piernas, va a haber hiperreflexia y todo ello, ¿no? Creo que también podría ser, doctor. Bueno, a este paciente se le hizo una resonancia y se observó que había una masa a nivel de la médula en ese nivel. Y entonces se le hizo un aspirado de médula y salió pues una sustancia blanquecina que luego se le llevó a tinción y salió que era una tuberculosis a nivel de médula, ¿no? Muy bien. Nos quedamos en la doctora Anabel. Muy bien. ¿Quién quiere hacer este cuadro, este caso clínico? No para leer, sino explicarlo, pues, ¿no? Ahí están las pautas, pero explíquenlo. Vamos, láncense. Equivóquense acá. A ver, doctora Keila, adelante. Bien, primero, doctor, para leer el caso, paciente de 20 años que súbitamente presenta cefalea intensa y luego grita de dolor, cae, pierde la conciencia y al despertar presenta hemiplegia derecha, continúa con leve alteración de conciencia. Como se había mencionado en las diapositivas anteriores, cuando hay diagnóstico sindrómico, primero por partes, síndrome del motor piramidal, y sería la lesión de la primera motoneurona. Ya, pero explíqueme por qué es síndrome piramidal. ¿Por qué dice Ah, síndrome piramidal usted? ya, el síndrome piramidal se caracteriza generalmente por lo que es la paresia, el trastorno de motilidad, signo de Babinski, aunque no lo menciona. Esos son lo que caracterizan lo que es el síndrome piramidal, doctor. Ya. Y en el caso del diagnóstico topográfico sería lesión de la primera motoneurona del hemisferio izquierdo, porque menciona que al despertar el paciente presenta hemiplegia derecha, y eso es lo que caracteriza generalmente una lesión de la primera motoneurona, la lesión contralateral al hemisferio en el que está afectado. Después se menciona el diagnóstico nosológico, que es un ACV hemorrágico. Ay, disculpe.
ACV hemorrágico, porque como habíamos mencionado en las anteriores diapositivas, cuando es un ACV isquémico no es progresivo, se puede decir, pero cuando es hemorrágico, al haber una expansión, se puede decir de la hemorragia dentro del cráneo, va a producir un signo agudo y es el paciente que va a presentar, bueno, un dolor intenso y va a ser de inicio súbito. Entonces, eso es lo que nos va a dar la idea de que puede ser un ACV hemorrágico. Y etiológico, lo que se puede suponer al ser un paciente de 20 años puede ser una ruptura de aneurisma cerebral, precisamente también por lo abrupto del inicio de la enfermedad, se puede decir. Muy bien, doctor. Entonces, si bien es cierto, las complicaciones vasculares general y con frecuencia las vamos a ver en los pacientes adultos mayores, sin embargo, hay veces en los cuales se puede presentar en pacientes jóvenes que pueden cursar con aneurismas cerebrales. Muy bien, doctora. Listo. Eso ha sido lo que les quería participar a ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que haya quedado en duda. Doctor, una consulta. Justamente en esa diapositiva, ¿por qué el diagnóstico etiológico sale TBC en médula en el caso B? Porque así es lo que arrojó el aspirado de la médula. Como le estoy La- comentando, se le hizo Solamente una con aspirado de médula se puede diagnosticar el TBC en médula, ¿cierto? No Ah, hay ya. otra forma, con vaciloscopía. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, tengo una duda. En el diagnóstico nosológico para este caso B del varón de 20 años con disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores, ¿es también válido pensar en un ELA por la disminución de la fuerza muscular? El ELA generalmente también tiene compromiso, pero hay asimetría. Hay asimetría, es en parches, porque afecta diferentes segmentos de la médula. En este caso es muy localizado, ¿no? Es parejo la disminución de la fuerza. La esclerosis lateral amiotrófica es diferente. Hay asimetría en el compromiso neurógeno de ambas extremidades o del segmento que está comprometido. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, gracias por su atención. Ahora nos toca dictar cuándo, doctora Betsabe.